El arte en ocasiones puede servir como una herramienta terapéutica para que muchos puedan expresar sus emociones. 3 jóvenes talentosas del colectivo Moriviví de Puerto Rico fueron seleccionadas por Fresh Paint Springfield para que ellos puedan venir a la comunidad de Springfield y pintar murales llenos de color, de historia, que reflejan el pensamiento y las experiencias de los puertorriqueños. Vamos a conocer su historia. Lo que me trajo a Springfield originalmente fueron las circunstancias. Después del huracán María, fui de las personas que llegó y salió de Puerto Rico ahí. Así que cuando tener la oportunidad de volver en un festival de muralismo como es Fresh Paint Springfield fue muy especial, y compartirlo con mis compañeras fue aún más bello para mí. Yo de verdad quería que conocieran el lugar que me refugió después de un momento tan difícil para Puerto Rico. Yo sí estuve todo el tiempo desde el huracán y el periodo de recuperación, lo pasé en Puerto Rico y fue como ver el proceso lento, como bien paulatino de cómo la gente iba pues recuperando sus espacios, recuperando sus casas, recuperando los espacios públicos. O sea, había un constante como tropiezo, ¿verdad? Entonces dentro de ese tropiezo era difícil, yo creo que para todos, ver hacia un lugar en donde Puerto Rico ya estuviese más saludable. Todos esos primeros meses de recuperación se habló mucho de regresar a una normalidad, sin un poco considerar el hecho de que esa normalidad se iba a convertir en otra cosa. No, y nunca en ningún momento iba a ser posible regresar a antes del huracán María. Después del huracán, el llegar acá fue conectar con la diáspora puertorriqueña, ver que había un grupo de puertorriqueños que ya estaba aquí y estaban súper dispuestos a ayudarme con todo lo que yo necesitaba. Yo decía que era puertorriqueña y que acababa de llegar, y nada más por eso me ofrecieron tanta ayuda, desde ropa, comida, de todo en aquel momento. Y aún así todavía es lo que conectamos inmediatamente con solamente ser puertorriqueño. Y me di cuenta de cómo era esa relación y cuán importante es conectar con ellos. Para nosotras es bien satisfactorio poder lograr hacer murales, porque los murales están en un espacio público, y eso y el hecho de que el arte esté en el espacio público logra que otras personas que no están envueltos en el mundo del arte, la gente, la comunidad, pueda apreciar, pueda integrarse, pueda relacionarse, y si pueden pintar con nosotros, pues mejor todavía. Para ser parte de Fresh Paint Springfield, todo comenzó desde un acercamiento de Brit, la organizadora del evento, a nosotras, porque éramos puertorriqueñas y sí habíamos puesto nuestra semillita. La primera vez que yo vine con otra compañera que solía ser parte del colectivo. Nosotras empezamos desde bien jóvenes. Nosotras solamente teníamos 18 y 17 años cuando empezamos a hacer murales. Así que yo creo que es bien importante, por lo menos para mí, ha sido ser partícipe de espacios donde se crea. Dentro del contexto de lo que es Springfield, que hay una comunidad de puertorriqueños, ella tenía un interés de conectar con esa comunidad. Y por eso nos trajo como artistas puertorriqueñas. Y lo que plasmamos tiene que ver con lo que es salir de Puerto Rico y ajustarse aquí. El primer mural es una imagen de la costa de Puerto Rico, vista como un poco aérea, donde se ven las casas, pues, la flora de Puerto Rico, y hay 4 niñas. Algunas están mirando hacia el cielo, otras están mirando como al que se va, porque es esta representación de la perspectiva cuando el puertorriqueño deja la isla para vivir ya sea en Springfield o cualquier otro estado. Tiene que ver con la migración. Tiene también una pequeña imagen de el Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo, de una de las protestas en Puerto Rico, que se da todos los años, pero específicamente fueron unos años bien difíciles para
la comunidad estudiantil y la comunidad de trabajadores, que pensamos que era bien importante que estuviese representada, precisamente Y porque es como el reflejo exacto, de lo que dejas atrás cuando sales de la isla. Claro. Nos gusta siempre, a pesar de que es un evento privado, tenemos en cuenta de que es para la comunidad. So, nosotros no queremos imponer nada, queremos hablar sobre la comunidad misma. Así que por eso es que estamos hablando sobre el tema de la inmigración y del puertorriqueño en la diáspora, porque entendemos que es importante tocar ese tema por el huracán María y otras cosas, otras olas que han habido de migraciones que han llegado aquí a Estados Unidos. Y es esa necesidad de conectar, nosotras que vivimos en la isla, pues tratar de alguna manera conectar y relacionarnos con los puertorriqueños de acá. Porque para que Puerto Rico y los puertorriqueños que están afuera puedan seguir hacia adelante, pues ambos, desde la isla y afuera de la isla, tienen que conectar y estar abiertos a colaborar, no importando si está en el mismo territorio o no viviendo. El segundo mural, que es más pequeño, más recogido, es una escena cotidiana. Podemos ver a través de una ventana a una pequeña familia que se está ajustando. Me gusta decir que se está ajustando a la vida aquí. No es una cosa súper directa, pero si te acercas y miras, la mamá está viendo una carta y la niña está cuidando unas plantas. Y hay un tendedero, y en ese tendedero van a ir unos periódicos con distintas noticias y algunos con titulares que interactúan de manera interesante con las escenas. Y es sobre eso, como este contraste del pasado en esas noticias y las plantitas y la niña, es ella cuidando un futuro, un nuevo crecimiento. Llegar a realizar estos dos murales con esa temática, pues nosotras colectivamente pensamos en Springfield, en la comunidad puertorriqueña y en un brainstorming hablamos sobre esta situación en particular y entonces traducimos esa idea principal de lo que queremos trabajar colectivamente, lo trabajamos en una imagen. La razón por la que continuamos haciendo murales es precisamente porque tiene el potencial de despertar en ese público en general el hecho de que sí, esto se hace, tú puedes pintar con nosotras, puedes hacerlo. Y en el caso de los niños, a veces lo hemos visto, como que tú lo ves en sus rostros de que les despertaste la curiosidad, de que el arte es algo que ellos pueden hacer en su vida. Y eso nos motiva siempre a seguir haciendo esto y pensamos que es importante por eso. A pesar de todas las cosas que hemos vivido, no solamente por el huracán María, sino por el gobierno y toda la crisis económica, de salud y educativa que está sufriendo Puerto Rico ahora mismo, hay mucha gente que diariamente está aportando su granito de arena para ver un Puerto Rico mejor, porque no quieren quedarse así, porque no quieren dejar que las próximas generaciones vivan peor que nosotros. Pues es con esa gente que debo de conectar, es con esa gente que debo de colaborar. El huracán acentuó una necesidad de crear comunidad y eso lo vivimos todavía. Tengo una sincera responsabilidad por luchar por lo que hay ahí.